nuevamente. Ah, espérate, creo que sí. Ahí, ahora sí. No. Ya, ya se está compartiendo, ¿no? La diapositiva, ¿verdad? Sí. Ah, ya sí, ya me sale en la tableta, pero qué raro, ¿por qué no me visualiza en el otro programa? En fin, luego lo voy a ver. Bueno, este es el capítulo 2, llamado Mediciones y Errores. Este capítulo es muy importante por el tema de sus laboratorios. A partir de este capítulo, si ustedes ya lo dominan prácticamente, no se van a complicar en los análisis de sus informes, ya que siempre en cada laboratorio van a tener resultados, todos son experimentales. Entonces, de todas las lecturas que ustedes realicen mediciones, siempre el profesor lo que le va a pedir justamente son los errores. Y acá créanme que es bastante laborioso en el tema de los cálculos. Ya lo van a entender un poco cuando continuemos en las siguientes. Sí. Bueno, entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué tanto se sabe, no? Tenemos, por ejemplo, una regla común. Lo que vamos a sacar es justamente el tema de los instrumentos, las mediciones, estadísticas y lo que sería la propagación de los errores. Entonces, bueno, ¿cómo definimos a un instrumento? Viene a ser una herramienta o dispositivo para determinar el valor o la magnitud de una cantidad o variable. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de instrumentos, ¿no? Una regla común, un vernier, un multitester y, bueno, una pinza perimétrica. Y, bueno, el siguiente término sería precisión, que viene a ser el grado de concordancia dentro de un grupo de mediciones. Recuerden bien estos términos porque se los van a Sí. preguntar a ustedes, ¿sí? Creo que no estás pasando la diapo, soy yo. A ver, Alguien que confirme. ¿te está transmitiendo la diapositiva? Sí, Pregunto, ¿los pero demás no está pueden ver? pasando, creo. No sé qué Se alguien quedó confirme. en la que dice física 1, ahí se quedó. Ah, ya. Dígame si ya. Listo. A ver, un ratito. Ya, espérate. A ver. Ya, de nuevo. Avíseme, por favor, ya, siempre. Ya, ¿se puede ver ahora la transmisión? Sí, ¿Ya se puede ver la continuación? sí. Ya, Sí, ahora sí. muchas gracias, tienen que avisarme. Listo, bueno, nuevamente, justo lo que vamos a ver acá es el tema de los instrumentos, mediciones estadísticas y propagación de errores. Y bueno, hay que recordar cada uno de estos términos que involucran este capítulo. Por ejemplo, el instrumento, que viene a ser una herramienta o dispositivo para determinar el valor de la magnitud de una cantidad o variable. Y bueno, acá unos ejemplos gráficos como la regla, el vernier, lo que sí van a usar bastante en laboratorio, en sí, en común todos ustedes. Y bueno, los que son de mecánica o de ingeniería, eléctrica, electrónica, van a usar multitester y la pinza perimétrica. Y bueno, aquí hay otro término llamado precisión. Viene a ser el grado de concordancia dentro de un grupo de mediciones. Y bueno, el siguiente término viene a ser exactitud, grado de aproximación o conformidad al valor real de la cantidad medida. Y siempre recuerden que en algún momento les pueden llegar a preguntar cuál es la diferencia entre una precisión o una exactitud. Y bueno, se ha venido por si acaso en examen parcial esa pregunta. Y creo que la repiten muy común en la FIE. Bueno, relación sensibilidad, que viene a ser la relación de la señal de salida medido del grado con el cual las mediciones sucesivas difieren una de otra. Y bueno, acá viene a estar el otro término llamado resolución, que viene a ser el cambio más pequeño en el valor medido en el cual corresponde el instrumento. Y bueno, justamente acá hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo puede ser un ejemplo simple, pero ahora van a entender que es algo más tedioso al momento de analizarlo. Te ponen un lápiz y te dicen mídelo con tu regla. Entonces tú agarras tu reglita y comienzas a medir y ves que, bueno, digamos que yo mido hasta 9.8 centímetros, pero acá viene a decirte, ¿estás seguro de esta medida? ¿Hay algún error en tu medida? Y bueno, ¿no? Tú te preguntas entonces, ¿cuál sería el error?
Y bueno, justamente vamos a comenzar a analizar el tema de las cifras significativas, porque a partir de ello vamos a conocer lo que son prácticamente el error dentro de estas mediciones. Y bueno, ¿qué es una cifra significativa? Son aquellas que tienen un significado real y por lo tanto aportan alguna información. Y acá también viene un término acompañado con las cifras significativas llamada la cifra incierta. ¿Y qué significa la cifra incierta? Es la última cifra significativa que carece de seguridad o certeza. Entonces, a partir de esta cifra incierta, van a comenzar a entender lo que sería la incertidumbre en la medición. Y viene a ser, dice, la incertidumbre más pequeña posible con cualquier aparato de medición es la mitad del límite de la lectura. ¿Igual es el límite de la lectura? Bueno, justamente la cifra incierta, que es la que te da menos, digamos, garantía de que estás realizando una medición. A ver, ¿quiénes más se están uniendo para aceptarlos? Por si acaso lleguen, sean más puntuales. Ten en cuenta que es una presentación virtual. Imagínense que fuera presencial. En mis tiempos los profesores te cerraban la puerta y no te dejaban entrar. Así que tengan cuidado con el tema de ser puntuales. Bueno, sigamos. Entonces vamos a ver algunas reglas con respecto a esto. Primero, el redondeo de un número. Hay que tener en cuenta de que siempre tenemos ciertos datos de lectura de lo que hemos medido y bueno, siempre vamos a comenzar el redondeo que sería prácticamente las cifras que serían significativas o la cifra incierta. Por ejemplo, del 62,578. Entonces comenzamos a redondear. Entre 4 cifras nos quedamos con 4 cifras. Luego entre 3 cifras, 2 cifras. Bueno, esta es una técnica básica que ustedes ya conocen, pero en el momento digamos, de emplear el informe, de comenzar en los análisis, se olvidan de este tema, no sé por qué, y no lo colocan, ¿no? Se olvidan de redondear los valores con respecto a las cifras significativas de la medición. Y eso es a lo que voy. Por ejemplo, en la suma y resta, tienes, digamos, 4 lecturas distintas, cada una tiene una cantidad de dígitos y después de los decimales, y hay que entender de que nosotros tenemos que redondear justamente el resultado con respecto a la cantidad de cifras significativas, sea entre suma o sea entre resta. Como ven acá, al final el resultado tiene que ser redondeado. Lo mismo pasaría para la multiplicación y la división. Cuando tú tienes otras lecturas y estás operando entre multiplicación o división, tienes que redondear hasta la cantidad de cifras significativas de tus datos. Por ejemplo, acá hizo el redondeo a 66,38 y el otro a 0,1487, de acuerdo a la cantidad de cifras significativas que posee su lectura, correspondiente a la mínima. No te vas a exceder con la máxima, porque si no, al agregar más dígitos, estarías generando mayor incertidumbre en tu lectura. Y eso es lo que hace que en tu laboratorio tus resultados sean cada vez más erróneos. Y por eso muchas veces los ingresantes al momento de presentar sus informes se desvían de la respuesta o del resultado y no la aciertan prácticamente en el rango. Y bueno, el profesor lo que hace es evaluar y le pone nota mínima en el informe. O capaz te devuelve el informe, te lo rebota. Son cosas pequeñas, como ven acá, pero pasa en realidad. Y son cosas que a veces obvian. Y bueno, lo mismo pasa acá en potencias y raíces. Entonces, al final el resultado que obtenemos, tanto en una potencia como en una raíz, lo redondeamos a la cantidad de cifras significativas que posee nuestra lectura, al menos las menciones que hemos realizado. Y bueno, este es un ejemplo pequeño. Dice, para determinar la densidad de un líquido se toma 10 centímetros cúbicos de este. La masa de líquido medida en una balanza es de 15,38 gramos. Y bueno, ¿cuál es la expresión correcta de la densidad? Entonces hacemos el cálculo, masa entre volumen, y tenemos que 15,38 entre 10, bueno, nos da un resultado de 1,538 gramos por centímetros cúbicos. Y bueno, lo redondeamos a la cantidad de cifras significativas de la menor, en este caso el 10, porque solo posee 2 dígitos. Y bueno, acá va a empezar lo que denominamos error. Y bien, ¿y qué viene a ser el error? Prácticamente es la desviación a partir del valor real de la variable medida. Y bueno, aquí vamos a ver bastante el tema del error. Y bueno, ¿qué viene a ser la desviación? Bueno, es la desviación a partir del valor real de la variable medida. Bueno, prácticamente viene a ser cuando tú comienzas a dispersar tus datos con respecto al valor real. Y bueno, acá está ejemplo. Un ejemplo de, te mandan un laboratorio, un objeto, un bloquecito, y te dice el profesor, mídelo por todos los lados. Pero en uno de los lados tienes que sacar varias lecturas. Y bueno,
tú le das vuelta prácticamente por todos los ángulos posibles, por todos los lados, y bueno, te sacas tus medidas, ¿no? Por ejemplo, 11,6 por un lado, 11,5 por el otro lado, 11,7 por el otro lado, pero en realidad lo que pasa es que tú te estás dando esta cifra incierta porque tu regla no te la está, digamos que no te da la garantía de poder medir ese objeto, ya que tus unidades, por ejemplo, que esta regla es en centímetros y tu mínima unidad es en milímetros, no es exacta, no es precisa acá justamente, no lo puedes medir completamente. Entonces tú comienzas a tantear cuál es esa cifra que va, o es 11,6, es 11,5 o es 11,7. Entonces a partir de estas lecturas comienzas a darte un margen para poder, digamos, hallar ese valor real de ese objeto. O en este caso, el valor nominal, ¿no? El más próximo. Y bueno, acá vamos a ver justo tipos de errores por su origen. Bueno, comenzamos con los errores gruesos. Son en gran parte de origen humano. Justamente estos errores suelen ser producto de ustedes mismos al no saber utilizar sus instrumentos. Acá lo dice, mala lectura de los instrumentos, ajuste incorrecto, aplicación inapropiada, equivocaciones de cálculo. Entonces, los errores gruesos son los más comunes en primer ciclo. A ver, vamos a aceptar a su compañero. Listo. Y justo son los más comunes en primer ciclo y por eso suelen haber bastantes equivocaciones. Otro error sistemático. Y bueno, acá ya se deben a fallas de los instrumentos. Por ejemplo, les dan instrumentos que están fallando, que no están realizando una buena medida. Ustedes tienen que primero verificar que ese instrumento funciona correctamente, calibrarlo, testearlo, dependiendo de qué tipo de instrumento le están dando antes de realizar las mediciones y darle la observación al profesor. Bueno, acá dice, ¿no? Se deben a fallas en los instrumentos, partes defectuosas o gastadas, efectos ambientales. ¿Esto también se produce por efectos ambientales? Sí, puede influir bastante en ciertos experimentos. Y bueno, hay errores aleatorios, ¿no? Ocurren por causas que no se pueden establecer directamente. Variación en los parámetros, sistemas de medición, y bueno, justamente eso también se puede producir. Y bueno, acá vamos a ver tipos de errores por análisis. Por ejemplo, el error absoluto es la diferencia entre el valor aceptado, que sería n, y el valor aproximado. Lo tenemos por mediciones o cálculos. Y bueno, este es el error absoluto, justamente. Entonces, esto es un valor y viene a ser la diferencia de ese valor aceptado con el valor aproximado. Hasta aquí todo bien. Una pregunta. Dígame. ¿El valor absoluto te refieres al valor teórico? El error absoluto al Valor. valor teórico. El valor teórico, ahorita te lo voy a explicar más a detalle, no sé si lo entiendes de esta forma, pero este n no es un valor real, siempre va a ser un valor ideal que tú estás teniendo. Y el n, con una rita que se llama el valor aproximado, viene a ser un error, viene a ser un valor experimental, un valor que tú has sacado con cálculos. Ahora, este error absoluto justamente viene a ser la diferencia de ellos. Y ahora vamos a ver más a detalle cada uno de los términos que incumbe al error y los cálculos. Y de ahí, bueno, vas a formularme tu pregunta de acuerdo a lo que has entendido, para que no nos confundamos con términos, por favor. Y justamente acá viene el siguiente, llamado el error relativo, que es la relación entre el error absoluto y el valor aceptado. Y bueno, esto de acá sí lo tienen ustedes bien, prácticamente bien en cuenta. Creo que lo han usado bastante en aritmética, pero vamos a ver un poco más a detalle luego, algo nuevo, ahí lo van a ver. Y bueno, porcentaje de error, que es el número de partes por cada 100 en que un número está errado. Y bueno, este es un ejemplo. Si una pista para carreras de 3.500 metros tiene 17 metros más, esos 17 metros más, justamente, ¿a qué porcentaje corresponden? Bueno, corresponderían al 0,49% en porcentaje de error. Y bueno, si hablamos de error relativo, sería 17 entre los 3.500. Si hablamos de error absoluto, sería los 17 metros. Porque viene a ser esa diferencia que existe. Bueno, esto es un pequeño ejemplo y este es el más fácil. Ahora sí ya vamos a ver lo bueno. Ahora, recuerden esta expresión porque a partir de esta expresión van a notar de que no es tan simple esta pequeña expresión. Justamente tenemos el valor deseado, el valor que queremos medir, el valor que queremos obtener,
y que es igual a un valor aproximado, bueno, más o menos, en este caso, el error, justamente. Y ahora van a ver cómo hallar ese error de acuerdo a diversas lecturas. Pero todo en común, digamos, en todos sus laboratorios en común, van a terminar haciendo estos cálculos y van a usar constantemente su calculadora científica para esto. Bueno, vamos a ver justo ahora el análisis estadístico, pero recuerden bien esa expresión. A ver, uno más. Allá. Dije, ya no lo voy a aceptar ya. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar con la media aritmética, porque a partir de esto comienza todo con la media aritmética. Y bueno, el valor más probable de una variable medida es la media aritmética. Viene a ser prácticamente la sumatoria de todo el número de lecturas entre el número de lecturas tomadas. Y bueno, este ya ustedes lo saben, pero a partir de este vienen los siguientes términos que estuvimos hablando. De ello viene la desviación de la medida. ¿Y qué es la desviación de la medida? Es el alejamiento de una lectura dada con respecto a la media aritmética. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mi primera desviación es con respecto a mi primera lectura en diferencia a mi media aritmética. Y así sucesivamente hasta la n desviación. Ahora, todas estas desviaciones son importantes, este alejamiento que estamos teniendo de las lecturas. ¿Por qué? Porque involucran la desviación promedio. Y bueno, esta desviación promedio es una indicación de la precisión de los instrumentos usados en las mediciones. Los instrumentos altamente precisos producen una desviación promedio baja entre las lecturas. Y bueno, eso es lo que habíamos hablado antes acerca de los términos de precisión. Y bueno, acá está justamente la ecuación de la desviación promedio, que viene a ser la suma de valor absoluto de las desviaciones entre el número de lecturas. Hasta aquí vayan teniendo en cuenta estos términos, porque todos los van a involucrar en las siguientes ecuaciones. Muy bien, entonces viene la desviación estándar, que nos dice, en análisis estadístico de errores aleatorios, la raíz media cuadrática de las desviaciones o desviación estándar es una ayuda muy valiosa. Entonces, esta es la ecuación que representa la desviación estándar, que viene a ser la suma de las desviaciones al cuadrado entre el número de términos aleatorios. Pero esta primera ecuación que les estoy presentando representa para medidas infinitas en sí. Son medidas infinitas que se están realizando, son lecturas infinitas. La siguiente ecuación corresponde para lecturas finitas, o sea, limitadas. Y bueno, hasta aquí vayan teniendo en cuenta todo esto. Seguimos. A esto se le llama la variancia o desviación cuadrática media. Es semejante a la desviación estándar, excepto de que no se le extrae la raíz cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variancia viene a ser justamente esto, ¿no? La desviación al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado. Muy bien, hasta aquí es simple, pero vamos a ver en qué involucra lo siguiente, ¿no? Bueno, dice, la varianza es una cantidad de gran utilidad en la realización de muchos cálculos, ya que las varianzas son aditivas. Dice, la desviación estándar tiene la ventaja de tener las mismas unidades que la variable, lo que facilita la comparación de magnitudes. La mayoría de los resultados científicos se expresan en términos de la desviación estándar. Y bueno, acá va a entrar lo más interesante, error o incertidumbre estándar de la media. Y bueno, cuanto mayor sea el número n de medidas, menor será la diferencia entre su media y la longitud verdadera. Y justamente esta es la relación, la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de las lecturas. Es así como la van a comenzar a definir. Ahora, vamos a seguir. Prácticamente este término que les estoy mostrando se definiría de la siguiente manera si ustedes reemplazan lo que anteriormente les he explicado, lo que significa la desviación estándar, que significa la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Y las desviaciones ya saben ustedes qué son, ¿no? Es la diferencia de cada lectura con respecto a su media aritmética. Entonces, de esta forma es como se entiende esta ecuación. Y sí, esta ecuación la van a usar bastante para todas sus lecturas, incluso para medir un bloquecito con su regla, una regla común y corriente, el profesor les va a pedir hacer todo esto y van a tomar la lectura de ese bloque como hasta 20 veces y van a tener que terminar haciendo los cálculos. Pero hasta ahí es lo más fácil, pero en realidad a partir, digamos, de esto se va a utilizar incluso para temas de velocidad, para temas de presión, van a utilizar comúnmente estas ecuaciones. Pero ahora recuerden este se llama el error estándar de la media.
Y este error, bueno, ¿no? Donde nos dice, ¿no? Que es la desviación estándar de la muestra que mide el grado de dispersión de una serie de datos respecto al valor medio. Y justamente la dispersión significa justamente cuando tus datos se van alejando de la lectura ideal. A ver, uno más. De la lectura que ustedes están, digamos, tratando de encontrar. Y bueno, justo la incertidumbre de lectura. Y este es el más fácil de todos. Hasta aquí solo recuerden estos dos. Incertidumbre estándar, que bueno, prácticamente es toda esta ecuación englobada, y la incertidumbre de lectura. Y esta es la más fácil de todas, ¿no? Que viene a ser en representación la mitad de la mínima división de la escala, en este caso de tu instrumento. De la escala mínima tú le divides entre dos. Y esa es tu incertidumbre de lectura. Entonces, una vez teniendo esas dos incertidumbres, tú vas a hallar la incertidumbre total. Y esa incertidumbre total prácticamente se representa de esta forma. Ahí lo pueden ver. Tu incertidumbre total es al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de tu incertidumbre de lectura, que es la media de la unidad mínima de lectura, y tu incertidumbre estándar, que ya es toda esa ecuación que les mostré antes. Y bueno, ya vieron de dónde sale. Tiene muchas etapas en la parte estadística, y es estadística básica. Aún no están utilizando cálculos, nada de integrales ni diferenciales. Aún no. Pero hasta ahí, esto sería la incertidumbre total, que tienen que hallar, sí, lo tienen que hallar. Y esta incertidumbre total, este E, que sería tu error, el error total, es esto. Ahí está. Por eso les dije, grábense bien esta expresión de el valor deseado que ustedes quieren hallar con respecto al valor próximo y con respecto a la sumatoria o la suma más o menos de este error, que sería el error total. Y este error total prácticamente se compone de esos dos errores. Interesante, ¿no? Aquí por eso viene lo bueno cuando los ingresantes tratan de hacer sus informes y bueno, ya saben que se van a tomar su tiempo realizando cálculos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo bien, solo que creo que tu audio se está yendo un poco, cada vez un poco más. ¿Así mi audio se está yendo? Sí, o sea, me refiero a que va bajando volumen cada cierto tiempo y se escucha un poco menos. Qué raro. Me pregunto si será porque cada vez ingresan más y se está saturando el servidor. Bueno, creo que solo son 43, me parece extraño. Antes ha habido más. Ya, listo. Muy bien. Entonces, si hasta acá sí lo han entendido, ya están, digamos, aptos para realizar informes. Solo lo único que tienen que hacer es tomar todas las lecturas que el profesor les indica. Si le dice tomen 10 lecturas, 20 o 30, lo hacen de acuerdo al experimento. Y luego aplican todo el análisis estadístico que hasta aquí están conociendo para llegar al final a este término. Tu valor deseado, que es igual al valor próximo, y bueno, más o menos el error, tu error absoluto, y que ese error representa prácticamente toda la ecuación descrita anteriormente. Muy bien, pero acá vamos a ver lo que sería propagación de errores. ¿Y qué quiere decir eso cuando realizamos los cálculos? Por ejemplo, si tú quieres sumar, en este caso, dos valores que has realizado tus lecturas, has hallado su error, y también tienes otro que prácticamente has realizado su lectura, has hallado su error y quieres sumarlos. Bueno, prácticamente lo que tienes que hacer es, para este nuevo valor, que sería representación de la primera lectura más la segunda lectura, con respecto a los errores, prácticamente se van a sumar de manera cuadrática. Y bueno, ¿por qué dice? Es probable que uno de los resultados sea un poco bajo y el otro un poco alto. Si este es el caso, la incertidumbre en una de las mediciones puede compensar en parte la incertidumbre en la otra. Entonces, por esta razón, prácticamente de los errores se le van al cuadrado y se suman. Y bueno, si se preguntan dónde está el dos veces producto de estos dos errores, de producto de error de X y producto de error de Y, es que es tan mínimo que al ser producto entre ellos, bueno, no lo toma en consideración. Pero esto prácticamente viene a ser lo que nosotros queremos hallar en relación a los errores. Si queremos hallar una suma de estos dos. Lo mismo pasaría para nosotros hallar la diferencia. Se aplica lo mismo para diferencia de ellos. X menos Y y lo mismo. Con respecto a los errores, prácticamente se suma, elevado al cuadrado. Y bueno, la diferencia de los valores próximos sí se da. Con respecto al producto, lo mismo. Queremos multiplicar X por Y
Y bueno, realizamos las operaciones, la distribución prácticamente del valor próximo con respecto al el valor que queremos hallar del producto, X próximo por Y próximo. Y bueno, el producto de estos dos errores se hace mínimo, que es casi cero, lo obviamos y nos quedamos con la siguiente expresión. Después realizamos una distribución entre el producto de valores próximos con respecto a X y Y. Y después hallamos, prácticamente tenemos esta expresión. Y bueno, en el caso de los errores, todo al cuadrado. De nuevo, nuevamente elevas todo al cuadrado. Y bueno, esto es lo que obtenemos con respecto al cálculo. Y esto solo es para hallar el error con respecto a producto. Lo mismo sería para división. Realizar los cálculos. Realizar todos los cálculos. Ignorando el último término por ser muy pequeño. El último término. Y bueno, de esta expresión ignoramos el último término nuevamente por ser muy pequeño y bueno, terminamos en lo mismo. El error de z entre el z próximo es igual al error de x entre el x próximo más el error de y entre el y próximo. Lo mismo que en producto y prácticamente la misma expresión al momento de hallar los errores. Eso es con producto y división. Lo mismo pasa bueno, en potencias es un poco diferente. A ver. En potencias, por ejemplo, de esta expresión queremos hallar un z, un x elevado a la n, y bueno, de la expresión que nosotros tenemos, comenzamos a realizar el cálculo, y bueno, realizamos una expansión binomial, y por consiguiente, ignoramos las potencias mayores que 1 del error de x. Y bueno, al final tenemos esta expresión. El error de z es, y bueno, el error relativo. De forma general, y bueno, de forma general esto se tendría. Solo para hallar el error, en este caso de lo que queremos hallar en potencia. Y bueno, ha sido un poco engorroso así, les digo que a partir de todos esos términos en estadística, digamos que estadística básica, porque aún no llegan a probabilidades, sí se van a tomar su tiempo, pero va a ser necesario para que puedan realizar sus informes, ya que eso es lo que le va a pedir su profesor. Siempre, después de cada laboratorio va a haber un informe que ustedes tienen que realizar y va a ser en grupo. Bueno, suele ser así. Todos los informes son grupales, grupos de 5 o dependiendo del experimento puede ser de 10. A ver, ¿qué dice acá? Una pregunta, Michelle. Ahorita quizás estoy volando un poco, pero sí, así lo entiendo normal. Pero supongo que los profesores explicarán esto de manera detallada o también así de frente en las clases. Suma. Hay una razón por la que yo lo hago. No sé si depende de tu facultad. No sé, en la FIE no es que se tome mucho a detalle explicar esto. De frente te lanzan la hoja y te dice lee y te mandan a hacer el laboratorio. Al menos era así en mi estadía cuando fui, digamos, ingresante en primer ciclo. Y como les digo, en este tema uno tenía que aprenderlo más por su cuenta y tratar de hacer ejercicios constantemente, practicar para poder asimilarlo bien. Si no, terminabas complicándote en el tema de los cálculos y terminabas haciendo un mal informe, ya que a partir de ese informe también te piden gráficas. Y si tu gráfica no corresponde a la gráfica teórica, porque se supone que tú estás realizando el experimento, ¿para qué? Para comprobar que la teoría funciona. Y si tu gráfica no corresponde a la gráfica teórica, entonces ahí estás mal, has tomado malas lecturas o has realizado mal tus cálculos. Y generalmente son ambas realmente pasa ambas, que tu gráfica no corresponde, ¿por qué? Porque has realizado mal tus lecturas para empezar y también has realizado mal tus cálculos. Y en vez de salirte una curva, te sale una recta. O en vez de salirte una recta, te sale una curva. Entonces siempre terminan errando en eso. Por eso les estoy explicando un poco. Posiblemente, como me dices, no es algo nuevo, de repente están volando un poco, pero sí, hasta acá es algo básico en realidad. Estos dos capítulos unidos, análisis mencional y medición de errores, son lo más fáciles de todo física. A partir de vectores ya empieza lo bueno, ya van a ver un poco más en el tema de cálculo. Supongo, creo que cuando uno está, o sea, uno está solo leyendo, es como que lo va resolviendo a su ritmo, o sea, lo desarrolla, mejor dicho, pero como estamos viendo solo imágenes, como que no
no podemos manejar bien Exacto. el desarrollo completo. Creo Exacto, que por eso. exacto. Ajá. No, sí, exacto, porque yo les estoy dando un introductorio rápido para que ustedes ya en el momento de que quieran estudiar algo. Esa es justamente de la función de estos introductorios, para tratar de darles una noción de dónde ubicarse al momento de estudiar algo. Eh, Claro. Ajá, con el tema, aquí empieza la primera noción, después pueden consultar sus libros, comenzar a repasar, eh, hacerse patas de los que hace poco pasaron el primer ciclo, o los más recientes, que son el código 19.2, preguntarles qué tal los informes de laboratorio, a ver si te los pasa para que lo vayas revisando y te des una noción de lo que vas a hacer. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio. Dice, tomamos 10 mediciones de una resistencia y esas son las 10 mediciones, las 10 lecturas, lo realizamos, digamos, con un instrumento, puede ser un multitester. Y bueno, estas son las 10 mediciones que hemos tomado de esta resistencia. Y bueno, supongamos que únicamente están presentes los errores aleatorios. Entonces, vamos a realizar los cálculos. Te pide media aritmética, desviación de la media, desviación promedio, desviación estándar, el error estándar. Y bueno, no es necesario pedirte el error absoluto. Si yo te pidiera el error absoluto, entonces una vez ya tú has llevado el error estándar, solo le das al cuadrado, le sumas el error de la lectura al cuadrado y ya prácticamente te da ese error absoluto, ¿no? Todo a la raíz. Pero como no te estoy dando, no te estoy dando la mínima unidad del instrumento con el cual yo estoy realizando estas lecturas, entonces no es necesario. Pero de repente por ahí se presenta. En experimentos sí se va a presentar, de hecho que te va a pedir el profesor el error absoluto, pero es algo fácil, solo le lees al cuadrado, lo sumas con la mitad del error de la lectura, la mínima, y toda la raíz, y ya está. Y bueno, pues vamos a comenzar a hallar justamente estos puntos. Y bueno, la media aritmética es fácil, ¿no? Lo que tengo que hacer es sumatoria de estas lecturas entre el número de las lecturas. Y bueno, respetando siempre la cantidad de cifras significativas que tenemos, hasta el mínimo de 101,3 ohmios. Siempre recuerden poner la unidad a la que representa esta magnitud. Si estás midiendo una resistencia, las lecturas son en ohmios. Siempre, no se vayan a olvidar. Si no, el profesor le dice, ¿qué es esto? Por eso ya hemos visto el primer capítulo de análisis dimensional y magnitudes. Bueno, seguimos con la desviación de la media. A ver, ¿quién se está aceptando? Y bueno, acabamos con desviación de la media. Desviación de la media prácticamente ya lo habíamos visto, que es la diferencia entre el error de lectura, de cada error de lectura, con respecto a, en este caso, a la media aritmética. Y bueno, acá lo que ustedes tienen que hacer, por más trabajoso que es, hallar la desviación de cada uno. Sí, por eso toma tiempo, les digo. Tienen que hallar la desviación de cada uno de ellos. Después de hallar las 10 desviaciones, porque son 10 lecturas, comienzan a hacer la desviación estándar. Y después ya saben que la desviación estándar es la sumatoria de prácticamente del valor absoluto de cada desviación con respecto al número de lecturas. Y bueno, sabemos que son 10 lecturas. Nuevamente, hallamos todo en valor absoluto, lo sumamos y nos da prácticamente 0,14 ohmios. Recordando lo que son las cifras significativas, en redondeo serían 0,1. Muy bien. Esta es la verdadera desviación estándar, el 0,1. Seguimos. Tenemos prácticamente la desviación. A ver quiénes están tomando. Están que responden el quizbot. Entonces, de la desviación estándar ahora, lo que nosotros queremos hallar prácticamente es esto, ¿no? La raíz cuadrada de la sumatoria de cada desviación elevada al cuadrado con respecto al número de lecturas, pero como son finitas, es -1, siempre. Recuerden, en el ejemplo que les di, si fuera entre n, corresponde a un número infinito de lecturas que va creciendo constantemente. Y bueno, prácticamente de esta sumatoria de las desviaciones al cuadrado, que son 0,36, entre el número de lecturas finitas, que sería de 10 lecturas menos una unidad, sería 9, y bueno, te sale 0,2 ohmios. Y por último, hallamos el error estándar, que prácticamente viene a ser justamente la relación entre la raíz del número de lecturas. Entonces ya conocemos a la desviación estándar, la reemplazamos y lo dividimos entre la raíz de n, del número de lecturas. Y bueno, tenemos que ese error estándar prácticamente correspondía a 0,0632. Y bueno, realizando el aproximado, el redondeo y aproximar este valor, prácticamente este error estándar sería 0,1 ohmios. Y prácticamente eso sería
todo con respecto a lo que a esos 5 puntos que te están pidiendo. Sí, como les digo, nuevamente, les va a tomar su tiempo cuando realicen estas mediciones. Cuando es presencial es más chévere. Creo que en virtual, hasta ahora que lo están viviendo el código 19.2, bueno, digamos que no lo están viviendo como esto, ¿no? Pero créeme que es más chévere en presencial porque de verdad ves a tus compañeros y ninguno sabe qué hacer. Y ese es lo más interesante. Luego dices, ¿ahora qué hago yo? Y ahí comienzas a ingeniártelas, ¿no? Agarras tu libro, agarras la guía de laboratorio. El profesor también te va a dar una guía de laboratorio, donde prácticamente en esa guía de laboratorio te indican los pasos que tienes que hacer en el experimento. Incluso ahí también están las ecuaciones. Así que de eso sí, el profesor siempre les va a dar una guía de laboratorio. Por ahí que les dan una pequeña explicación, pero igual, lo demás depende de ustedes. Y bueno, hasta aquí sí creo que ya se ha entendido con este ejemplo, ¿verdad? No creo que ha sido más complicado. A partir de este ejemplo creo que se ha entendido mejor. Y bueno, recuerden que les van a pedir al final, en el experimento, sí le van a pedir el error absoluto. Pero ya saben, este error lo elevas al cuadrado, le sumas con la mitad de la lectura mínima al cuadrado y todo a la raíz. Y ese es tu error absoluto. Y eso lo agregas con la suma de tu valor medio de todas las lecturas. Y bueno, el capítulo 3 van a ser vectores, pero este capítulo lo vamos a ver, es extenso también este capítulo por si acaso, ya aquí van a ver algunas nociones más interesantes. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. De por sí, vayan aprendiendo cálculo. Si Daniel hoy día en la noche les da algún introductorio de cálculo, aprovechenlo, pero después de él, continúen, traten de revisar bastante los libros que se les está recomendando. Hay varios libros que se les ha recomendado, así en Telegram, ¿no? Ya, el problema de si puedo usar mi tableta, porque por alguna razón no puedo usar mi tableta gráfica cuando estoy presentando en Meet, no sé por qué, es la primera vez que me pasa. Otra vez ya se fue el mouse. Listo. Sí, ya se fue el mouse. No lo tengo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ahora sí. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Pasen Telegram. Ah, ya. A ver qué dice acá. Chicos, ¿qué tal? Entienden que esta clase porque es muy importante porque pueden desarrollar esos informes. Sí, bueno, justamente Ricardo ya es de tercer ciclo, él ya sabe de este tema. Es demasiado importante. A ver, Telegram. En Telegram el link ya se le había pasado. Ninguna, creo, todo clarísimo. Muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Voy a tratar de abrir la reunión en Telegram para poder explicar los ejercicios con la tableta. No sé por qué en Meet no puedo hacer uso para poder desarrollarlo. Voy a tratar de abrirlo en Telegram, ¿ya? En estos momentos. A ver si le pueden compartir el link, por favor, a los nuevos que han ingresado. Creo que no tenían el link de Telegram para poder iniciar. Ya, voy a abrir la reunión en Telegram ahora, ¿ya? A ver, aquí está. Sí, Michelle, ahora lo comparto. Vos, Carlos. ¿Listo? Vamos a cerrar esta reunión de acá y voy a irme a Telegram. A ver si ahí puedo transmitir con mi tableta. Si no, voy a revisar qué es lo que ha pasado.